Procederemos a la continuación de la vista 3346 del 2022 del libro penal. Hemos designado para estos efectos de la continuación de la vista de la causa como ministro de Fe al relator interino, señor Cristian Calderón Borges. Según tengo anotado, ayer alegó por el recurso la defensa del acusado y condenado, el abogado Felipe Solís Cruz. Hoy le corresponde, según la lista que dijimos ayer, ¿verdad?, al Ministerio Público, la víctima, Consejo de Defensa del Estado, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Ilustre Municipalidad de San Bernardo. Les recuerdo que podría, en transcurrido unos 2 alegatos, efectuarse un pequeño receso para dictar, ¿verdad? Y luego procederemos a los siguientes, y si el tiempo de la audiencia lo permite, daremos término el día de hoy a los alegatos, y si no, continuaremos en la audiencia del día de mañana. Bien. Procede entonces que escuchemos, y le doy la palabra al Ministerio Público, abogada Paula Zárate Esguía. Muchas gracias, jueza, verdad, ministra presidenta, con la venia de sus señorías ilustrísimas. El Ministerio Público solicita se rechace el recurso de nulidad impetrado por la defensa bajo las causales del artículo 374, letras C y E del Código Procesal Penal, así como también del artículo 373, letra B del mismo cuerpo legal. El primer punto que quiere hacer presente el Ministerio Público en relación a el primero de los presupuestos referidos por la defensa es que entiende que durante la tramitación de la causa, así como en la redacción, aparece una clara y completa valoración de toda la prueba rendida durante el juicio oral, así como también se encuentra en la fundamentación de las sentencias todos los razonamientos a los que arribó el tribunal, valorando tanto la prueba que fue estimada para el establecimiento de los hechos, así como también aquella prueba que fue desestimada. El Ministerio Público estima que la redacción de la sentencia no ha incumplido lo referido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que establece la libertad para valoración de la prueba, entregando criterios para que el tribunal dicte la sentencia. En este sentido, si bien es cierto, esta disposición legal establece y obliga al tribunal a hacerse cargo de la prueba, tanto la rendida como la no rendida, este artículo no obliga al tribunal en términos, por decirlo, de redacción, a cómo ésta debe ser finalmente redactada. Al respecto, y a modo de resumen, la sentencia de autos consta de 26 considerandos, respecto de los cuales los primeros de ellos guardan relación con las alegaciones de las partes para dar paso a la declaración del imputado, las hipótesis que entiende el tribunal que van y que fueron impetradas por los acusadores. Posteriormente refiere a la hipótesis de la defensa en cuanto a las acusaciones de los tanto del ente persecutor como de los acusadores particulares. También, con posterioridad, se produce el análisis de toda la prueba rendida, que efectivamente se establece y precisa en capítulos cronológicos que permiten al lector de dicha sentencia establecer cuál fue la valoración cronológica de cada uno de los medios de prueba rendidos por, en este caso, rendidos en este juicio. Así también, en forma posterior, se establece un análisis respecto al elemento causal de las lesiones que sufrió la señora Fabiola Campillay y cómo se conectan los diversos elementos de prueba para arribar a dichas conclusiones. Finalmente, el tribunal establece, a propósito de toda esta valoración, cuáles son los hechos que se dan por establecidos, la calificación jurídica y también con posterioridad cómo se desestima la prueba que no fue valorada, así como también se hace un análisis de las alegaciones de la defensa en todo el contenido. En ese sentido, entiende el Ministerio Público que se produjo una valoración completa y profunda de todos los medios de prueba sin incumplirse en este aspecto. La defensa el día de ayer
también nos señaló que se habría vulnerado el derecho, en este caso, a un juez imparcial, refiriéndolo, por tanto, que esto podría reconducirse, de acuerdo como lo señaló la Corte Suprema, que debía reconducirse al artículo 373, letras C o E. Entiende el Ministerio Público que esa vulneración no es tal y no existe a lo largo de la sentencia. Debemos hacer presente que en primer término la reforma procesal penal establece como derecho de igualdad ante la ley la presencia y existencia de 3 jueces imparciales que valoren la prueba rendida en juicio. En el caso concreto, los jueces asistieron en forma continua y completa durante toda la tramitación del juicio, presenciándolo, sin indicarse ningún incidente de ausencia de estos magistrados. Esto lo conecta a la defensa, señalando que esta vulneración o esta falta de oportunidad para que pudieran ejercer su derecho a defensa está principalmente vinculada al hecho de que se haya establecido un considerando completo con respecto al concepto del estallido social o al contexto social que se estaba produciendo en Chile al momento de la ocurrencia de estos hechos. Es un hecho cierto, sus señorías ilustrísimas, que los hechos a probar y los presupuestos fácticos, que incluso eran las hipótesis que manejaba el tribunal, guardaban relación con lo acontecido el día 26 de noviembre del año 2019, que el señor Maturana ese día, conjunto a un piquete de carabineros, estaba posicionado en calle Fermín Vivaceta con Portales, que el señor Maturana utilizó una carabina lanzagases, la cual fue utilizada de manera antirreglamentaria y también contraria a la Lex Artis, que producto de este impacto alcanza a la señora Fabiola Campillay, que se encontraba a solo 50 metros de distancia del disparador, para sufrir lesiones consideradas graves, gravísimas, y cómo se concatena todos estos hechos para establecer la participación del acusado en dichos hechos. Bajo ninguna perspectiva y bajo ninguna de las hipótesis que aparecen en los diversos considerandos de la sentencia fue un hecho a probar la existencia o no del llamado estallido social. Este argumento o este antecedente lo coloca el tribunal antes de referirse a las hipótesis acusatorias como un elemento de contexto. Un elemento de contexto que su señoría solicita autorización para leer en forma breve con respecto a lo que señaló el día de ayer la defensa, porque hay algunas diferencias, y diferencias que resultan fundamentales para la comprensión de la falta de imparcialidad. Lugar, solo lo pertinente, por favor. Sí, señora ministra. En este contexto de manifestaciones que se desarrollaban a diario, en que también acontecían algunas violentas y comisión de delitos comunes como saqueos e incendios. Esa fue la frase que el día de ayer no leyó la defensa, porque el tribunal hizo un análisis también en términos generales de cuál era el comportamiento y cuáles eran las situaciones que se estaban produciendo a nivel país. No sesgadamente, como lo señaló la defensa, que solo había manifestaciones pacíficas. Esto está en el considerando 9, específicamente en la página 163 del fallo. Con este antecedente, sus señorías ilustrísimas, entiende el Ministerio Público que tal vulneración no existe, que tal privación de derecho a defensa tampoco lo es. A mayor abundamiento son los propios testigos los que dan cuenta de este proceso social. Don Marcos Cornejo, en el considerando 12º, también refiere que había presencia de carabineros en forma permanente, que había quema de basura, que casi todos los días había gritos contra el Estado. Es decir, magistrado, estos propios antecedentes se desprenden incluso de la declaración de los propios testigos. También la declaración de don Sergio Villanueva, también que aparece en el mismo considerando 12º, donde también hace referencia a este contexto de dinámicas diarias que se producían en el sector y que fueron valoradas por el tribunal y referidas, para establecer este contexto en el cual se producían este tipo de actividades. Entiende, por tanto, el Ministerio Público que no hay una vulneración tal como se ha señalado. El segundo de los aspectos que también señaló la defensa guarda relación con la vulneración de garantías en relación a la declaración prestada por el imputado durante el transcurso de la investigación. Efectivamente,
tanto el señor Maturana como todos los funcionarios de Carabineros de Chile fueron citados como testigos a prestar declaración. Quedó establecido en la causa que por razones que esgrimieron tanto otros funcionarios policiales como el propio imputado, fue el último en prestar declaración del piquete que formaba parte de la intersección de calles, en este caso Fermín Vivaceta, en la comuna de San Bernardo. A esa fecha, el imputado se presenta en forma voluntaria a prestar declaración y se le hace la advertencia de que, de acuerdo a los antecedentes que se han recabado hasta el momento, a él se le vislumbra como una persona que habría realizado disparos, y se le da lectura a lo previsto en el artículo 93 y 194 del Código Procesal Penal. Es decir, se le toma declaración en calidad de imputado. En el juicio oral se puede establecer, de acuerdo a los dichos del funcionario que estaba presenciando la diligencia, que el imputado llega a una determinada hora, se le entrega esta información y el imputado vuelve más rato tomando la decisión de prestar declaración, sin un abogado defensor. Estamos hablando aquí de un funcionario policial con más de 18 años de servicio, un capitán de Carabineros que conoce, por supuesto, la reforma procesal penal. De lo antecedente incorporado a la carpeta, también se da cuenta que él efectivamente conoce el sistema. El tribunal valora lo antes señalado de que en ninguna parte se dio una apariencia de testigo al imputado al momento de tomársele la declaración por el hecho de hacérsele los apercibimientos legales. Asimismo, es el mismo tribunal que señala lo siguiente también en el considerando 19, magistrado, solicito autorización para leer solo brevemente al respecto, que señala lo siguiente: en otra línea, la defensa alegó una eventual vulneración de garantías procesales del acusado por haber sido citado como testigo cuando los antecedentes de la investigación ya se dirigían en su contra. En este punto, el tribunal disiente por cuanto a la sola circunstancia de prestar declaración en ausencia de abogado defensor no constituye per se una infracción a las garantías procesales que amparan al imputado. Así como lo afirmó el inspector Giovanni Villalobos a cargo de recibirla, aun cuando Maturana fue citado en calidad de testigo, prestó declaración frente a una fiscal, quien, conforme a los antecedentes que tenía en ese momento, le informó que le tomaría declaración en calidad de imputado, sin existir antecedentes aportados al juicio para atribuirle a esta un actuar torcido con el objeto de obtener información del acusado. Finalmente, continúa este párrafo, no fue controvertido que aquel accediera voluntariamente a presentarse y a declarar en manera libre y sin coacción, haciendo posteriormente presente la lectura de los artículos que son referidos a la declaración de los imputados. Posteriormente, la defensa refiere que también existió una vulneración en la obligación de registro y así también las actuaciones autónomas de la policía. A este respecto, no se vulnera el deber de registro por cuanto todas y cada una de las pruebas rendidas por el Ministerio Público en materia pericial fueron incorporadas en la carpeta investigativa respecto de la cual tuvo conocimiento durante toda la investigación, que incluso pudo haber asistido a dichas diligencias por no encontrarse bajo ninguna reserva la carpeta a las diligencias periciales respecto de las cuales cuestiona la defensa su origen. Por otra parte, tampoco existiría ninguna argumentación para establecer alguna vulneración al debido proceso y por tanto el ejercicio de la defensa, por cuanto al tener acceso a esta información, efectivamente fue la propia defensa quien levanta su propia prueba pericial, tomando como antecedente o argumento preexistente, por supuesto, la prueba rendida por el Ministerio Público, y en este caso las pericias realizadas por el Ministerio Público. Así también la defensa el día de ayer nos habló de la existencia de algún tipo de mini texto que se le atribuye su confección al señor Mujica, uno de los 3 peritos que realizó una prueba de comportamiento de proyectiles lacrimógenos en diversas condiciones. En ese sentido, magistrada, perdón, señora ministro, solicito brevemente autorización para leer en el considerando 19º respecto a este mismo punto, de que no se habría consignado o registrado este supuesto mini texto existente de este profesional. Lugar.
Gracias, señora ministra. Al respecto, el tribunal se remite a lo ya señalado al momento de hacerse cargo de los cuestionamientos que la defensa hizo al informe pericial de los profesores doctores en física, donde quedó suficientemente clarificado que no hubo ningún texto previo ni otros trámites que debieran registrarse. Por lo demás, pudo apreciarse que las actuaciones llevadas a cabo por los diversos peritos relacionados con las campañas experimentales fueron consignadas en sus respectivos informes y anexos, documentos cuyo registro no se ha discutido, ni tampoco se les adjudicó un actuar espurio por alguna razón que al menos resultare justificada de la causa. A continuación, y respecto al origen de esta misma pericia, se establece en el considerando 13º, por parte del análisis que se hace de las declaraciones de los funcionarios a cargo del procedimiento y los profesores de la Universidad de Chile, señalando en términos muy generales en este considerando que previa a la realización de esta prueba específica de proyectiles lacrimógenos, la Fiscalía Centro Norte, cuya investigación estaba a cargo también del mismo oficial que la causa de esta investigación, concurre a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en este caso Químicas, de la Universidad de Chile, porque estaban estudiando el comportamiento y los efectos de las postas de las de las escopetas antidisturbios. Otro tipo de armamento utilizado también durante este periodo por parte de Carabineros de Chile. Entonces, a propósito de la realización y coordinación de estas pericias, de las cuales incluso se señala el fiscal a cargo de estas investigaciones, se consulta sobre la probabilidad de también realizar pericias en relación al comportamiento de los proyectiles lacrimógenos, a los que, de acuerdo a lo que aparece en la sentencia, podría estar vinculado a la realización de esta investigación. Estas actuaciones de la policía no fueron actuaciones autónomas ni diligencias, fueron, en este caso hubo solo una conversación. De hecho, en el informe policial, y así lo señala la propia sentencia en el considerando 13º, se produce una reunión donde se afinan los aspectos técnicos para la realización de esa pericia, en la cual asiste la fiscal de esta causa, así como también peritos del Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones y los peritos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Esta era una investigación compleja, una investigación respecto a un hecho en el cual científicamente no existían pericias en relación al comportamiento de las lacrimógenas a este nivel, en los cuales el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile no contaba con los elementos para poder realizarla. Y es por esta razón que se recurre a esta casa de estudio a través de los profesores en física que prestaron declaración latamente, como lo señaló la defensa, describiendo en forma pormenorizada cómo fue la realización de esta pericia y los resultados a que en ellas se arribó. En este mismo sentido, el Ministerio Público también se va a oponer a la falta de fundamentación que también señaló la defensa en relación a la concatenación de hechos y valoración de la prueba para establecer el medio comisivo por el cual la señora Fabiola sufre las lesiones y que por tanto cuestiona cómo se habría podido establecer cuál sería el medio que ocasiona estas lesiones. Para poder comprender lo anterior, es necesario, su señoría ilustrísima, que tengan conocimiento que efectivamente en este juicio hubo hipótesis diversas en cuanto a la forma de comisión de este ilícito, al elemento. La defensa, por su parte, sostenía, sin prueba alguna de cargo, por supuesto, que esta habría sido realizada por algunas piedras. Pensaba que estas piedras podían ser incluso algunas que no habían sido recogidas en el sitio del suceso, como lo señalo ayer. La hipótesis del Ministerio Público era que esta lesión habría sido provocada por un proyectil disparado por una carabina lanzagases que contaba con las dimensiones, energía y características capaz de provocar tanto la fractura del hueso nasal de la víctima, así como también la rotura de ambos globos oculares. Efectivamente habían hipótesis contrarias, respecto de las cuales el tribunal tuvo que tomar una postura ¿en base a qué? En base a la valoración de la prueba rendida del cargo.
El tribunal no hizo solo establecer, de acuerdo a la valoración de la prueba, cuál resultaba más plausible en base a las hipótesis que estaba recibiendo, tanto de los acusadores como de la defensa, lo que, como ya revisamos anteriormente, estaba cronológicamente establecido en la redacción de la sentencia. Efectivamente, los dos peritos que declararon en juicio señalaron que dentro de las probabilidades de características de elementos que podrían haber ocasionado esta lesión, podría ser una piedra. Sin embargo, esto no fue un elemento aislado como una piedra con cualquier característica, no. Señalaron una piedra de al menos 3 centímetros en algunos de sus lados, una piedra lisa, lanzada con un elemento que le permita tener la energía para provocar este tipo de lesiones. Eso, sus señorías ilustrísimas, fue en base a preguntas realizadas por la defensa. Sin embargo, estos peritos señalaron que las lesiones, por su parte la doctora Bustos, eran compatibles con un proyectil lacrimógeno, toda vez que ella, siendo perito del Laboratorio de Carabineros de Chile, habiendo efectuado un informe pericial para el sumario administrativo que llevaba esta misma causa en Carabineros de Chile, señala de que, de acuerdo a la etiología, las características de las lesiones, la forma de trasladarse de la energía que provoca el daño en 4 niveles de la víctima, el tejido blando, tejidos oculares, huesos delgados, sobresaliente y tejido próximo profundo, podrían corresponder a un proyectil de una carabina lanzagases de 37 milímetros, es decir, de 3,7 centímetros. A su vez, la doctora Negretti, perito del Servicio Médico Legal, señala que efectivamente esta lesión se produce por proyección de un objeto que choca y que se desplaza. Y cuando refiere las características de este objeto, dice que tiene que ser un objeto de alta energía. Por supuesto, ambas descartan que esto haya podido ser producto de algo lanzado con una mano, con la fuerza de un brazo, y que debe tener al menos en sus dimensiones, señala la doctora Nene, mayor a 3 centímetros. Los médicos del Instituto de Salud del Trabajador que atendieron a la señora Fabiola, que también declararon en el juicio, refirieron concordantemente con los peritos que este hecho se producía a través de una energía balística, de una alta energía, sin ellos poder pronunciarse por no ser peritos a cuál habría sido el elemento, sin perjuicio de decir que debía corresponder a una energía balística. La sentencia, en la página 315, que también tiene que ver con el considerando 13º, hace un análisis tomando en consideración estas evaluaciones periciales, la declaración de testigos de los hechos, así como también considerando que todo esto viene a ser corroborado por la pericia de los profesores de la Universidad de Chile, señalando que en este punto, y esto me permito, su señoría, autorización para la lectura, señala lo siguiente: en este punto, necesario... Perdón, abogada, ¿qué parte está solicitando autorización para leer? La página 315 del fallo magistrado en considerando 13º. Es lo pertinente, por favor, al lugar. Brevemente, magistrado, en este punto necesario recordar que la perito doctora Negretti, respecto a las dimensiones del objeto que debió haber causado las lesiones a la víctima, señaló que debería ser de más de 3 centímetros, lo que es coincidente con el diámetro del disco cartucho CTS 3636 mm, lo que debe además relacionarse con el disco que señaló la testigo María Angélica Ortiz, haber visto al lado de Fabiola cuando llegó al lugar, que emanaba humo y que reconocía como una lacrimógena, y la evidencia balística encontrada en el sitio del suceso, que eran discos de partes constitutivas de cartuchos lacrimógenos, sumada a la alta energía de que hablaron todos los médicos que atendieron a la víctima, y las peritos doctora Negretti Bustos, antecedentes todos que llevan al tribunal a determinar que el agente causal de las lesiones fue un proyectil lacrimógeno y no un par de piedras solas, desconectadas, y sobre las cuales la defensa se limitó a decir que no las levantaron en el sitio del suceso, aunque eran de un tamaño menor y no tenían residuos biológicos, y que por lo demás debían haber sido lanzadas por alguien que le daba la espalda a Carabineros.
Esto, magistrado, es un argumento de texto que da cuenta de la valoración que hace el tribunal de estos medios probatorios, así como también para establecer la cronología de estas lesiones, en el considerando número 12, hace un análisis respecto a los registros audiovisuales que establecen la cronología de los hechos, donde revisten principal importancia la declaración de dos funcionarios policiales que se encontraban en el piquete, don Jorge Garrido, por una parte, y don Camilo Fuensalida, quienes advirtieron que luego del tercer disparo, el que se atribuye al imputado, una persona cae y es ingresada al pasaje, porque de acuerdo también al mismo video, había visibilidad suficiente. También se precisa la distancia, y eso también se hace presente en este mismo considerando, entre el piquete policial y la víctima, 50 metros, donde establece el tribunal que había a lo menos 3 personas que ocasionalmente lanceaban piedras a carabineros, así como también a 120 metros había otro grupo de personas, también de distancia carabinero en línea recta, en la misma calle, en el cual, de acuerdo a la valoración que se hizo del tribunal, no había más de 8 o 9 personas participando en esta manifestación. Entiende, por tanto, el Ministerio Público, sus señorías ilustrísimas, que existe concordancia y una valoración adecuada de la prueba para establecer el origen de las lesiones y cómo ésta se vincula a la acción realizada por el imputado. No solamente, sus señorías, se establece esta hipótesis a propósito de lo que señalan las dos peritos que dicen que puede ser también una piedra, sino que lo que hace el tribunal es analizar el contexto y los demás elementos probatorios, considerando también testigos presenciales. Por otra parte, también se considera la valoración de la declaración de la propia hermana de la víctima, quien se encontraba a su lado cuando estos hechos ocurrieron y refiere en las mismas características. En términos bien generales, magistrado, me refiero a las declaraciones de las valoraciones de tanto los señores Araya Parodi y la señora Karina Sosa, ambos coroneles de Carabineros. Con respecto al señor Araya Parodi, efectivamente el Ministerio Público solicitó la nulidad de su declaración por cuanto sin instrucción comenzó a ampliar las imágenes desde el soporte por el cual estaba viendo el juicio. El tribunal resuelve este incidente señalando que no existe nulidad por el hecho de manejar el soporte y de ahí en adelante se autorizó a todos los testigos que pudieran realizar esa misma conducta. Esto solo fue un incidente magistrado que no tuvo mayor relevancia. De hecho, el Ministerio Público refirió estos propios relatos de este mismo testigo al finalizar el juicio para advertir que pudiera haber algo que anulara la sentencia en base a esta acción que había realizado este testigo sin ninguna instrucción. Con respecto a la señora Karina Sosa, coronel de Carabineros, ella experta en derechos humanos, lo que ayer nos señaló la defensa fue la respuesta a las preguntas que hizo la propia defensa a la perito, lo que fue valorado en la sentencia. Ella no se encontraba en el lugar de los hechos cuando estos sucedieron, se le puso en hipótesis que no guardaban directa relación con los hechos respecto de los cuales se estaba consultando. Ella da un detalle de memoria de cuáles son los principios que rigen el uso de la fuerza, cuáles son los niveles del uso de la fuerza, los principales antecedentes de acuerdo al uso de las carabinas lanzagases que se encuentran insertos también en la Orden General 2635, y también señala no conocer completamente el Manual de Operaciones para el Control del Orden Público. Efectivamente, cuando le preguntan respecto de que el imputado recién, entre comillas, fue capturado en diciembre, ella dice, por supuesto, no estaría en condiciones, porque ella no tiene conocimiento que el imputado disparó 30 veces antes, tampoco tenía conocimiento que el imputado era un funcionario policial con 18 años de servicio, tampoco tenía conocimiento, esta testigo, de otros antecedentes que dan cuenta que el imputado sí contaba con la expertise y conocimientos para el uso adecuado de esta carabina. Finalmente, magistrado, si bien es cierto, la defensa hizo una petición subsidiaria con respecto al artículo 373, letra B, no le quedó muy claro al Ministerio Público si esta solicitud era la única solicitud que iba a hacer, tampoco quedó claro con respecto a las penas que está solicitando en cuanto a una eventual recalificación del delito. En este mismo punto, el Ministerio Público también se va a oponer a cualquier recalificación que haga que se haga de esta causa, primero porque entiende el Ministerio Público que el artículo 330 y toda la reglamentación que surge a propósito de la ley 20.968 es diversa, y nosotros solamente podríamos entender que la figura del artículo 330 opera de manera
residual respecto a la normativa que se desprende de la ley 20.968. En primer término, teniendo presente que las normas de comportamiento o las normas de conducta que deben regular tanto la acción militar como la acción de un funcionario público no son las mismas y por tanto conllevan a la existencia de distintos bienes jurídicos, a saber, la norma de comportamiento de la función militar guarda relación con que esta función sea realizada de manera racional y proporcional en relación al uso de la fuerza. Sin embargo, este mismo aspecto, en cuanto a un funcionario público, en este caso a un funcionario, dice relación con el ejercer adecuadamente la función pública. Y aquí se explica esta forma adecuada, que es con respeto a la dignidad, sin ocasionar sufrimientos físicos o psíquicos que conlleven al envilecimiento, cosificación o instrumentalización de la persona. En este caso nosotros podemos entender, por tanto, que la función pública comprende la función militar y, por tanto, respecto a la función pública, debe considerarse, al momento del actuar, el cumplimiento de todas las normas y también instructivos y protocolos para el uso de la fuerza, así como también toda la normativa internacional de protección a los derechos humanos, que también era una obligación del Estado al momento de aplicar justicia con ocasión de la falta de imparcialidad que señala la defensa. Un disparo efectuado de manera antirreglamentaria y sin una justificación legal conforme a los instrumentos que rigen el uso de la fuerza, corresponde necesariamente un trato denigrante a las personas. Entiende el Ministerio Público que los delitos contemplados en el artículo 330 del Código de Justicia Militar efectivamente afectan a la función militar, pero los delitos contemplados en la ley 20.968, en el caso que nos ocupa, apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y gravísimas, es un delito pluriofensivo, que por una parte está la lesividad a consecuencia de el resultado y las graves lesiones que sufrió la señora Fabiola Campiñay de naturaleza grave y gravísima, se encuentra además la afectación a la integridad moral de las personas, entendiendo este bien jurídico como el derecho a no padecer sufrimientos físicos o psíquicos que conlleven cosificación, humillación y instrumentalización de la persona. Entiende el Ministerio Público que en este caso la conducta desplegada tenía esas características y por tanto el comportamiento del imputado se adecua a ese tipo penal y no a otro. Ahora, en relación a la proporcionalidad de la pena asignada a los delitos del artículo 330 del Código de Justicia Militar, también se establecen como insuficientes en base a la historia de la ley, de la ley 20.968 y a lo que ya se señaló, a la pluriofensividad que tiene la ocurrencia de este ilícito. Por otra parte, con respecto al principio de igualdad ante la ley, no podría aplicarse una norma que privilegie el comportamiento de determinados funcionarios en relación a la función pública de otros que no estarían dentro de esta ley, como por ejemplo hacer presente que la Policía de Investigaciones derogó la aplicación del artículo 330 y en las mismas condiciones entonces necesariamente debería aplicarse las normas de la ley 20.968. Como ya se señaló, el delito establecido en el artículo 330 del Código de Justicia Militar, que se conoce como violencia innecesarias, es una figura residual y subsidiaria al delito de apremios ilegítimos, por cuanto el artículo 330 no establece requerimientos particulares que sí están establecidos para estos otros tipos penales, como a saber los fines para los cuales se va a realizar la conducta, el abuso de la función pública, las características de las víctimas, las particulares situaciones de vulnerabilidad de estas.
Y asimismo, para seguir entendiendo la lógica de que estamos ante la presencia de un delito de apremios ilegítimos, debemos entender que estos últimos también se aplican en forma residual y subsidiaria respecto de la tortura. Nuestra legislación no establece el concepto de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el artículo 150, en letra D, nos señala que correspondería a actos que no lleguen a constituir tortura. Es entonces que a propósito del concepto de tortura debemos construir los elementos fácticos de este tipo penal. Y a ese respecto, lo que se establece como tortura corresponde a todo acto por el cual se inflija intencionadamente dolores o sufrimientos a una persona físicos, psíquicos o sexuales. Y en este caso, los apremios ilegítimos y otros tratos crueles o degradantes se diferenciarían de la tortura propiamente tal, particularmente en los fines y en la intensidad. Efectivamente, la conducta desplegada en este caso por el sujeto activo se enmarca dentro de los apremios ilegítimos, en primer término por presentarse un abuso en el cargo, en este caso funcionario policial con 18 años de servicio, a quien se le entrega un armamento privativo para las Fuerzas Armadas y de Orden en el control del orden público, con reglamentos claros y concretos en cuanto a su fundamentación para su uso, así como también para la forma en que éste debe ser utilizado. Y en este caso se produce una infracción a toda la normativa, tanto de la justificación para utilizar este armamento y por lo tanto transgredir el principio de legalidad, al mismo tiempo ser desproporcionado a las situaciones que se estaban produciendo en el lugar y por tanto afectar tanto los principios de necesidad como de proporcionalidad, así como también infringir la lex artis, que es la forma en cómo debe haber sido utilizado este armamento. Este armamento, su señoría ilustrísima, debe ser utilizado en 45 grados. 45 grados, magistrado, permite que este proyectil tenga un comportamiento ascendente, es decir, se eleve y luego caiga por la gravedad para que provoque el efecto disuasivo. Ese es el propósito de este armamento y de esa forma se tiene que usar para que tenga como finalidad disuasiva, es decir, que a través de la emanación de gas provoque la dispersión de quienes se encuentran en el lugar manifestándose. Sin embargo, hay que poner atención que al infringir la lex artis, y en este caso acreditada con prueba científica, testimonios, como ya se ha señalado, este disparo fue realizado de manera antirreglamentaria, científicamente a menos de 12 grados, y probablemente entre 0 y 8 grados, es decir, prácticamente sin ningún tipo de inclinación, lo que lo transforma en la forma de utilización de un armamento defensivo, es decir, disparar de frente. Este antirreglamento, magistrado, fue analizado de manera profusa por el tribunal en el considerando 16º de la sentencia, donde los magistrados hacen un análisis concreto de cada uno de los manuales y reglamentos que rigen el actuar policial y también analiza técnicamente de esta misma forma los elementos del tipo penal de apremios ilegítimos que da por cumplido en cuanto a lo anterior. En ese mismo sentido, magistrado, me permito hacer una breve lectura del considerando 17º, donde refiere en lo pertinente al lugar. Gracias, ministra presidenta. El tribunal además concluyó que en esta decisión Maturana evidenció que su intención no fue usar el armamento conforme a su naturaleza y finalidad, para dispersar o disuadir a muchedumbres con el humo del gas lacrimógeno, sino que su propósito fue causar daño a cualquiera de ellas, a sabiendas que en dichas circunstancias el resultado provocaría dolor y aflicción si impactaba a su cuerpo, y por ende ocasionaría lesiones, desenlaces sino seguro, altamente probable, atento al ángulo de tiro con que usó el armamento, la distancia a la que se encontraba, el tipo de munición lacrimógena utilizada y la naturaleza del arma de fuego empleada, considerando, analiza los medios de prueba y declaraciones respectivas. Esto último, sus señorías ilustrísimos, guarda relación con la última de las alegaciones realizadas por la defensa, y con esto ya voy finalizando agradeciendo el tiempo extra
que guarda relación con que la defensa ha señalado que estos hechos no se habrían producido de manera dolosa, sino que eventualmente de manera culposa. A juicio del Ministerio Público hay una actuación dolosa por parte del acusado, condenado, el cual también fue latamente desarrollado en el considerando 17, 17º, perdón, de esta sentencia. Nosotros entendemos que para que el potencial autor pueda atribuirse la representación, en este caso de un concreto riesgo que se produzca en el resultado, es necesario tener dos tipos de conocimiento, o que les haya estado al tanto de dos situaciones. Primero, la aptitud lesiva en abstracto de la conducta, y por otra parte, del concreto conocimiento situacional. Con respecto a la aptitud lesiva en abstracto de la conducta, significa, en términos bien concretos, sus señorías ilustrísimas, así se entiende, que en este caso el imputado haya estado medianamente socializado con las normas que de acuerdo a su oficio, profesión o lex artis maneja sobre el riesgo de utilizar este determinado armamento. Toda la prueba rendida, que fue analizada en este considerando, da cuenta de que el imputado contaba con los conocimientos para el adecuado uso de este armamento. También se hizo presente testimonio de diversos testigos que señalaban que si algún funcionario no se encontraba en condiciones de hacerlo, podía abstenerse de utilizarlo. Y en todos los protocolos e instrucciones de Carabineros de Chile existía la advertencia de que este instrumento no debía ser nunca dirigido al cuerpo de las personas y que siempre debía ser disparado en 45 grados, ilustrándose lo anterior incluso con imágenes que fue reproducido incluso por las campañas experimentales donde se pudo ver la notable diferencia entre disparar en 45 grados y disparar en 10 grados, en 8 grados, en 5 grados e incluso en ningún grado. El tribunal estimó, y en este caso la conducta del imputado, daba cuenta de que tenía conocimiento, podía representarse la gravedad de la utilización de este tipo de armamento. Con respecto al correcto conocimiento situacional, quiere decir los conocimientos con los que contaba el imputado en el momento preciso, el día de los hechos, lo que se puede desprender del contexto que estaba en dicho lugar. En primer lugar, aquí son sumamente fundamentales nuevamente todos los protocolos y normas que rigen el actuar de Carabineros, en el que en la Orden General 2635 obliga a hacer distinción entre personas que se encuentran manifestando a las que no se encuentran manifestando. Y la probabilidad de, por supuesto, lesionarse, esto se impacta de manera directa a una persona. De acuerdo a las imágenes de video que fue incorporado en juicio oral, se advierte que efectivamente el imputado en el momento de disparar tenía la vía despejada para poder ver a las personas que se encontraban cercanas y efectuar un disparo en forma recta. Por otro lado, durante el transcurso de esta manifestación, se vio pasar a personas que no guardaban ninguna relación con la manifestación. Se vio pasar a una joven con discapacidad mental, se vio pasar personas de la tercera edad, se vio pasar personas con discapacidad motora. Entre medio sucedía, perdón, señoría, esta manifestación. Es decir, este disparo se produce sin distinción entre personas que se encontraban manifestando y las que no. Tampoco se dio algún aviso para advertir a las personas que se iba a hacer la utilización de este tipo de armamento, que también tiene que ver con un conocimiento situacional. Es decir, no importó la presencia de otras personas al momento de tomar la decisión de disparar. A su vez, y de acuerdo al análisis que hace el tribunal, en el momento del disparo no existía una grave alteración al orden público. No, hasta ese momento no había ningún funcionario policial lastimado. Como se señaló y como se establece en la sentencia, el piquete conformado por 16 funcionarios más 10 funcionarios cercanos en radiopatrullas y en otros automóviles institucionales no concurrieron a prestar cooperación porque no fue necesaria. Era un grupo reducido de personas que solo lanzaba piedras en forma ocasional hacia Carabineros, que se encontraba en el lugar para resguardar el paso del Metrotren. Metrotren que habría pasado antes de la utilización de la carabina lanzagas. Entiende, por tanto, que el imputado, de acuerdo al conocimiento situacional específico, sabía lo que estaba pasando y por lo tanto aceptaba las consecuencias de su actuar antirreglamentario.
tampoco, a diferencia de la culpa consciente, tomó ninguna medida para evitar las consecuencias de lo anterior, entendiendo, por tanto, que se configuraría una actuación dolosa. El considerando 17º comienza refiriendo esto último, señoría ilustrísima, y es como con esto ya estaría terminando. Solicito autorización para leer brevemente algunos párrafos. Al lugar. Dice lo siguiente: 17º, imputación objetiva a título de dolo. El tribunal estableció que Maturana Ojeda habló dolosamente, dado que resultó acreditado que conocía el arma que usó y los efectos que ésta producía en caso de ser disparada en un ángulo de tiro indebido, y optó por dirigirla de tal manera y a tan corta distancia que resultaba indudable que impactaría a la víctima o a alguna de las otras personas que se encontraban en la vía pública cercanas a ella, porque tenía el control y dominio de un medio idóneo para lesionar, e inclusive matar a otro, y con dicho conocimiento cierto, decidió con plena libertad actuar, pudiendo anticipar los resultados dañosos para la integridad de las personas contra quienes dirigió el disparo. Más adelante, en forma breve, intención no fue usar el armamento conforme a su naturaleza y finalidad, para dispersar o disuadir a muchedumbres con el humo del gas lacrimógeno, sino que su propósito fue causar daño a cualquiera de ellas, a sabienda que en dicha circunstancia el resultado provocaría dolor y aflicción si impactaba al cuerpo. ¿Y qué dijo Maturana para exculparse, como señala el fallo? Que la carabina lanzagases él no estaba capacitado para usarla. A juicio del Ministerio Público, sus señorías ilustrísimas, y con esto sí que termino, y citando correctamente al profesor Curi, y en esto me permito, magistrado, para efectos de poder aclarar la gran contradicción en la que cayó ayer también la defensa, es que en su manual él señala que, por lo mismo que la voluntad con que se ejecuta la conducta es tan significativa, esto en el caso de un disparador que es una persona que supuestamente ni siquiera tiene mucha experiencia. Se explica lo expuesto más arriba sobre aquellos casos en los que el autor, si bien se representa la realización del hecho, solo como posible, actúa con la esperanza de que tal posibilidad se concrete. Así, por ejemplo, cuando a causa de la posición incómoda en que se encuentra, el sujeto duda sobre si será capaz de acertar con un tiro a la víctima, o si estima poco probable que su fuerza y la de sus compinches sean suficientes para cargar con el peso de la caja de caudales de que desean apropiarse, o si no está muy seguro de que las maniobras abortivas que ejecutará, quizás incluso sirviéndose de violencia sobre la madre, serán suficientes como para provocar la muerte del feto. En todos estos casos, si el autor consigue, a pesar de las dudas, consumar su propósito, habrá obrado con dolo directo. Eso es todo, sus señorías ilustrísimas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, abogada. Vamos a hacer un pequeño receso de unos minutos solamente, lo vamos a enviar a sala de espera y luego los vamos a traer a la audiencia. Por favor, no se desconecten de la plataforma. Recording stopped. Grabación reanudada. Se continúa con la vista de la causa 3346 del año 2022 penal y vamos a escuchar ahora a la abogada María Alejandra Arriaza Donoso. Muchas gracias a su señoría, con la venia de sus señorías ilustrísimas. Vengo a alegar en representación de la víctima, la señora Fabiola Andrea Campillay Rojas, en contra del recurso de nulidad deducido por la defensa del condenado Patricio Maturana Ojeda, que pretende anular el juicio oral y la sentencia por la cual se le condenó como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas, a la pena de presidio mayor en su grado medio. El primer argumento esgrimido por la defensa para solicitar la nulidad del juicio y de la sentencia dice relación con la falta de imparcialidad del tribunal. Su señoría, dentro de los argumentos expuestos por la defensa, alega que se demuestra esta falta de imparcialidad por cuanto hubo un considerando que incorporó el Tribunal Oral Penal de San Bernardo, que dice relación con el contexto a los hechos materias de
la investigación y el juicio que se siguió adelante. Como asimismo, señala de que existiría, a su juicio, una pugna entre algunas declaraciones de testigos y la valoración que realizó el Tribunal Oral Penal de San Bernardo, argumentando que quedaría en evidencia el sesgo ideológico que habría primado en este tribunal para condenar a su defendido. Su señoría, esta parte estima que no existe tal imparcial del tribunal, que eso no se ha logrado establecer a través de los argumentos expuestos por la contraria, ni tampoco se ha presentado prueba alguna que tenga por objeto acreditar aquella afirmación, sino que más bien es un problema de valoración de la prueba, la cual no comparte, obviamente, la defensa. Pero no sería un problema de imparcialidad ausente o falta de imparcialidad para juzgar. El derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial se encuentra reconocido en la Convención Americana, en el artículo 8.1, en el cual señala que todas las personas tienen derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable. Y por lo tanto es importante entender qué jurisprudencia existe respecto de un tribunal imparcial. Y así la Corte ha señalado que la imparcialidad personal de los jueces se presume. Partimos de la base de presumir la imparcialidad de los jueces. Y por eso existen causales para recusar o inhabilitar a algún juez o a algún magistrado. Y en aquellos casos en que el propio juez o ministro no se inhabilite y la parte lo tenga que hacer, tiene que tener pruebas que den cuenta y demuestren cuál sería la falta de imparcialidad que afecta a dicho magistrado. Debemos tener en cuenta, magistrado, que este tribunal oral estaba compuesto por 3 magistrados. Por lo tanto, no solo estaríamos discutiendo la falta de imparcialidad de un magistrado, sino que de un tribunal completo. La jurisprudencia de la Corte Americana nos señala que deberíamos entender por imparcialidad que exista demostración de algún miembro del tribunal o de un juez en contra de uno de los litigantes, y que sea manifiesta y que se pueda acreditar. Así lo ha dicho en diferentes fallos, entre los cuales se encuentra el caso Atala y Niñas versus Chile, en el año 2012. Su señoría, dentro de los alegatos, ayer oíamos que la defensa argumentaba que hemos conocido recientemente un informe de CADEM respecto el 58% de los encuestados habrían señalado o habrían adherido a la opción de que efectivamente la población que fue encuestada señalaría que Carabineros hizo un uso adecuado de la fuerza durante el estallido social. ¿Eso es suficiente para determinar, su señoría, de que existe imparcialidad del tribunal que condenó a Patricio Maturana Ojeda? Creemos que no. Creemos que claramente eso es algo insuficiente. Más aún, su señoría, cuando existen diversos informes sobre derechos humanos respecto del actuar policial durante el estallido social. Existen informes emanados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, que señalan que en Chile existió un uso desproporcionado de la fuerza, atentando contra la normativa nacional e internacional y que causó múltiples de lesiones, muertes, mutilaciones y lesiones de diverso tipo a nuestra población. A ello, su señoría, se debe tener en cuenta que recientemente, esta semana, salió otro fallo emanado, un veredicto del Tribunal Oral de Colina, en el cual el veredicto atribuye participación culpable en calidad de autor a un militar que le disparó
a Carlos Astudillo durante el estallido social. Un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Talca, en el mismo sentido, rechaza un recurso de nulidad deducido y confirma en todas sus partes una condena contra un funcionario de Carabineros por el delito de apremio ilegítimo contra un ciudadano. Por lo tanto, su señoría, estimamos que aquí no se ha rendido prueba suficiente para poder poner en duda la imparcialidad que le corresponde a los integrantes del tribunal. Abogada, perdone que la interrumpa, como está invocando jurisprudencia, por favor indique los roles. Sí, por supuesto. El rol de la Corte de Apelaciones de Talca es el rol 1189-2022, de fecha 15 de noviembre del año 2022. Muchas gracias. Puede continuar. Gracias. A continuación, me voy a pronunciar respecto de la segunda causal alegada por la defensa del acusado, que dice relación con que durante el juicio y la investigación se habría vulnerado el debido proceso y las garantías de su representado al tomar declaración como imputado. Su señoría, respecto a esta causal, esta parte estima que hay que rechazarla derechamente, por cuanto, su señoría, este recurso no fue preparado como obliga y dispone el artículo 377 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 383 del mismo cuerpo legal. Debemos tener en cuenta que Patricio Maturana Ojeda prestó declaración con fecha 5 de marzo del año 2020 ante la señora fiscal. El juicio se realizó 2 años después, y durante todo ese periodo no existió ningún recurso o oportunidad en la cual alegaran que se habría incurrido en esta falta de transgresión a los derechos fundamentales del acusado. Es más, su señoría, ni siquiera se ofreció acompañar prueba al presente recurso que tuviera por objeto demostrar que efectivamente la defensa preparó el recurso. Por lo tanto, respecto a esta segunda causal, solicito el rechazo absoluto en virtud de las normas citadas. En relación a la infracción a las garantías del debido proceso, en cuanto al deber de registro del Ministerio Público y la prohibición de actuaciones autónomas de la policía, voy a solicitar también de que sea rechazada directamente por la misma razón, su señoría, porque no se preparó el recurso. El artículo 377, en relación con el 383 del Código Procesal Penal, exige que se prepare el recurso y se acredite dicha situación ante este ilustrísimo tribunal. Su señoría, nosotros tuvimos una audiencia preparatoria de juicio oral que se realizó durante el día 7, 8, 9 y 10 de marzo del año 2020. En dicha oportunidad se ofreció la prueba de cargo, la prueba de las partes. En ninguna oportunidad la defensa del condenado Maturana Ojeda alegó o hizo alguna observación respecto de estos medios de prueba que fueron ofrecidos en su oportunidad. Y los conocían, por cierto, tenían acceso a todas las diligencias realizadas durante la investigación. Por lo tanto, su señoría, estimamos que no se agotó y no se cumplió con los requisitos necesarios para poder argumentar y hacer valer en esta instancia dicha causal. En relación al tercer argumento esgrimido por la defensa de Patricia Maturana Ojeda, y que sería la primera causal subsidiaria que alegan, que dice relación con la forma de valorar la prueba rendida y que habría incurrido el Tribunal Oral Penal de San Bernardo al minuto de dictar su sentencia, infringiendo las reglas de la lógica y de la razón, y argumentando además la falta de argumentación de la sentencia. Su señoría, esta parte no comparte tampoco que haya existido
el cumplimiento de dicha causal subsidiaria. Es más, el fallo da cuenta en forma detallada y pormenorizada de cada uno de los elementos de prueba que fueron vertidos durante el juicio oral. Y estimamos que el tribunal lo ha ponderado en forma adecuada, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. El sostener, su señoría, e insistir en que pudo ser una piedra la que causó ese tipo de lesión en la señora Fabiola Campillay Rojas, efectivamente un tema que atenta contra los principios de la lógica y la experiencia. Una piedra arrojada a una persona con la mano, incluso con una boleadora, si pensáramos, o con una resortera, no podría ser capaz de causar ese daño. Y así fue analizado latamente durante el juicio por distintos expertos, por peritos balísticas, por peritos médicos, por peritos físicos, matemáticos, de diversa índole. Todos ellos atribuyen a este objeto capaz de causar una lesión la necesidad de haber sido lanzado con una escopeta o con algún revólver o con algo que le permitiera tener un alto impacto. Y es por eso, su señoría, que en la sentencia, en distintas piezas, como se refirió la señora fiscal, se analizan los medios de prueba y se concluye que el único elemento que pudo provocar la lesión de tal magnitud en mi representada sería un proyectil lanzado con una carabina. ¿Por qué, su señoría? Porque hay diversos medios de prueba que todos apuntan a demostrar que fue efectivamente ese elemento y el disparado por el señor Maturana, que es quien lleva el tercer disparo, causando la lesión. ¿Por qué? Porque después de ese tercer disparo hay expresiones de los distintos funcionarios de Carabineros que se sorprenden. Porque además, su señoría, dos de ellos, el teniente Garrido y el escudero, da cuenta de que ven caer una persona después del tercer disparo. El sitio del suceso, cuando es revisado y se levantan las evidencias, al lado de la mancha de sangre que está en el lugar donde cayó la señora Fabiola Andrea Campillay Rojas, hay un elemento como una lata, que era la lacrimógena que impactó su rostro. A ello, su señoría, hay distintos testigos, además, que dan cuenta de que vieron disparar a Maturana y ven caer a la señora Fabiola Andrea Campillay Rojas, como es la declaración de Ana María Campillay, la declaración de Segundo Villanueva, magistrado, y la de María Angélica Ortiz. Toda esta prueba analizada en su conjunto nos permite determinar que, de acuerdo a la experiencia y la lógica, dicha lesión solo pudo ser causada por una lacrimógena y no por una piedra, como alega la contraria. Más aún, su señoría, durante todo el juicio quedó acertado en forma categórica que las piedras que se lanzaron por los manifestantes venían del sector oriente a poniente, es decir, eran dirigidas hacia Carabineros, y no de poniente a oriente. Y esto es muy importante, su señoría, porque si estamos argumentando razones de lógica, la lesión causada a mi representada fue en su parte frontal, no fue en la parte posterior. Por lo tanto, el único elemento que pudo impactarla fue el que provenía desde el sector donde estaban apostados los funcionarios de Carabineros de Chile, es decir, en la esquina de Avenida Portales con Fermín Vivaceta, la dirección de oriente a poniente, y de esa forma este elemento impacta en el rostro de mi representada, causando las lesiones graves y gravísimas. Por lo tanto, su señoría, creemos
y estamos seguros de que esta segunda causal tampoco es procedente, puesto que el tribunal, en forma unánime, ha valorado todos los medios de prueba y concluido cómo sucedieron los hechos, por el cual condenó a Patricio Maturana Ojeda. Por último, su señoría, y muy breve, en relación a la segunda causal subsidiaria interpuesta por la defensa de Patricio Maturana, que dice que hubo una errónea aplicación del derecho al minuto de condenar al acusado, estimamos que tampoco esa causal se logra acreditar y que tampoco nos logra convencer, por cuanto los jueces no han errado en la aplicación del derecho al calificar la conducta. El delito de lesiones graves, gravísimas, y el delito de apremios ilegítimos, por el cual fue condenado Maturana Ojeda, le corresponde precisamente al tribunal de fondo analizar todos los elementos que fueron expuestos en las distintas acusaciones y en dicho sentido ver si la figura se enmarca o no en las acusaciones que fueron presentadas. Y si estimara que hubo una apreciación errónea por los intervinientes respecto del tipo penal, el mismo tribunal habría tenido la posibilidad de cambiar dicho tipo penal. Pero sin embargo, no lo hizo. Y mantuvo la condena precisamente por el tipo penal por el cual acusaba. ¿Por qué, su señoría? Porque se cumple con cada uno de los requisitos. Y porque debe ser analizado el delito de apremios ilegítimos conforme a las normas y a las fuentes del derecho internacional en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de la República. En este caso, este delito de apremio ilegítimo requiere una característica muy especial, y es que el sujeto activo solo puede ser un funcionario público. Y que este funcionario público, sus señorías, ilustrísimas, actúe en su calidad de tal. Que a través de este actuar cause un daño, un perjuicio a otra persona y que le sea atribuible. Cada uno de estos requisitos, su señoría, se logró acreditar durante el juicio. ¿Qué duda cabe que Patricio Maturana Ojeda era un funcionario público el día 26 de noviembre del año 2019? Él concurre a la población Cinco Pinos precisamente en un dispositivo policial, junto a un piquete del cual él formaba parte de la 14ª Comisaría de San Bernardo. Él llega a cumplir funciones. Por lo tanto, el primer y segundo requisito está acreditado sin duda alguna, y no hay cuestionamiento al respecto. Que causó un sufrimiento grave a la señora Fabiola Andrea Campillay Rojas ha sido acreditado. Le causó lesiones graves y gravísimas y dejó con secuelas de trauma en el cráneo facial, con un estallido ocular bilateral, ocasionándole una discapacidad sensorial permanente y un duelo traumático que va en evolución. Sumado a ello, sus señorías ilustrísimas, la dejó con cicatrices por el resto de su vida. Que Patricio Maturana Ojeda actuó con dolo, no nos cabe la menor duda. De que él no podía desconocer que disparar una carabina lanzagases en un ángulo inferior a 45 grados podía resultar matando a otra persona o lesionándola, como fue en este caso. La distancia entre él y mi representada solo eran 50 metros. Había buena visibilidad, su señoría. Y él, conociendo las normas y protocolos respecto del uso del armamento y el uso de la fuerza, no podía desconocer esta circunstancia, pues todos los manuales señalan de que debe dispararse en un ángulo de 45 grados y formar una parábola.
todos los funcionarios de Carabineros que depusieron en el juicio señalaron conocer esto, incluso aquellos que jamás habían utilizado ese tipo de armamento. Por lo tanto, el dolo queda en evidencia, su señoría. Él sabía o debía saber lo que señalaban los manuales. Y por lo tanto, el delito que cometió es de apremio legítimo con resultado de lesiones graves, gravísimas. Por todo lo antes expuesto, su señoría, es que vamos a solicitar que se rechace el recurso de nulidad deducido por la contraria y se confirme el fallo dictado en forma unánime por el Tribunal Oral Penal de San Bernardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al abogado del Consejo de Defensa del Estado y después de su alegato vamos a suspender la audiencia hasta el día de mañana. De manera que mañana van a quedar pendientes de escuchar los alegatos del Instituto de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Ilustre Municipalidad de San Bernardo. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Entonces procederemos a escuchar el alegato del abogado Javier Indo. Muchas gracias, muy buenas tardes, su señoría ilustrísima. Con su venia comparece por la parte querellante del Consejo de Defensa del Estado del abogado Javier Indo Gallegos con forma de notificación ya señalada el día de ayer. Al respecto, brevemente me hago propio lo señalado por parte del Ministerio Público y trataré de hacerlo más breve con la finalidad de no ser reiterativo con lo ya señalado por parte del Ministerio Público y de mi antecesora. Su señoría ilustrísima, previo a entrar a analizar cada una de las causales del recurso de nulidad, respecto a la cual se solicita su rechazo en su totalidad, cabe recalcar una situación de suma relevancia, y cuál es que la causal inicial, la principal, presentada por parte de la defensa, tenía que ver con el artículo 373, letra A. ¿Y por qué esta relevancia? Porque en esta causal se refiere a infracciones que han sido denunciadas con supuestas vulneraciones de garantías constitucionales. Y al respecto, ya fueron analizadas por la excelentísima Corte Suprema. Y con conocimiento de causa, y teniendo en consideración los argumentos bastante graves de los señalados por el defensor, concluye que en definitiva no hay ninguna inobservancia de dichas garantías, y que por lo mismo estas deben ser reconducidas a las del artículo 374, letra C y letra E. Lo anterior cobra relevancia, señora ilustrísima, en tanto que lo denunciado, como señalé, es de tal gravedad que si hubiese existido siquiera un ápice de su existencia, la Corte Suprema habría retenido el conocimiento de las mismas. De esto, por ejemplo, queda en evidencia cuando se citan fallos de la excelentísima Corte Suprema precisamente por vulneración de garantías constitucionales, porque es ese tribunal el que se hace cargo, es el de la excelentísima Corte Suprema, cuando existen estas vulneraciones de garantías. En otras palabras, lo que nos dice la excelentísima Corte Suprema es que no se evidencian las infracciones al debido proceso que han sido denunciados, ya sea en relación al derecho a ser juzgado por un juez imparcial, a las garantías fundamentales del debido proceso que tiene el imputado dentro del proceso penal, a la provisión de actuaciones autónomas por parte de la policía y el deber de registro por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, no queda sino concluir de que estas no se producen. Si bien en su alegato la defensa reconduce estas causales al artículo 374, letra C y letra E, lo cierto es que los fundamentos expuestos no permiten configurar ninguna de dichas causales. En efecto, en relación al primer fundamento, que es el recurso el motivo de la falta de imparcialidad por parte del tribunal, lo centra en este apartado en el cual se inicia el análisis, o previo al análisis de los hechos, que se titula Contexto social y marco jurídico nacional e internacional. Señala que esto marcaría un antes y un después en una toma, y existe una toma de posición política respecto de los magistrados. Y que todo ello concluye la defensa que los jueces entienden que ocurre todo esto dentro de una manifestación pacífica. Lo cierto, señoría, es que lo señalado por el defensor por una parte resulta inexacto y por la otra absolutamente infundado. Recordemos que el día de ayer el defensor leyó el considerando noveno,
que desde un punto de vista temporal se encuentra a continuación de la exposición que hace el tribunal de los alegatos de apertura, de clausura y réplica. Es decir, es anterior a establecer los hechos materiales de la acusación. Y luego, tal como deja en evidencia el día de hoy el Ministerio Público, la cita que realiza de ese párrafo, dentro de ese mismo párrafo, se encuentra absolutamente cercenado. Lo cita de manera parcial, a su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque elimina esta segunda parte, que es precisamente la que leyó la fiscal y que por un tema de tiempo no es necesario que volver a leerlo porque su señoría ilustrísima ya lo escuchó. Pero dan cuenta de que el tribunal en ninguna parte toma partido o da cuenta de que aquí existían manifestaciones pacíficas o no pacíficas, sino que da cuenta de un contexto social y nacional y que además es un hecho público y notorio, señoría ilustrísima. Por toda esta argumentación, la defensa respecto a esta falta de imparcialidad queda sin ningún sustento, careciendo entonces de cualquier fundamento plausible. Resulta tan débil esta argumentación de su señoría ilustrísima que ha sido la propia excelentísima Corte Suprema la que determina la inexistencia de esta infracción. Con lo dicho, queda en evidencia que el tribunal jamás señaló que los hechos ocurrieron en una manifestación pacífica, como lo concluye el defensor, pero tampoco lo señala respecto a en qué circunstancias ocurren, precisamente en este párrafo. Evidentemente, el análisis que se realiza el sentenciador de los hechos es mucho más compleja, y no lo efectúa ni lo concluye en dicho párrafo. En efecto, luego de exponer cuál es el marco jurídico nacional e internacional, comienza recién con la determinación de los hechos. En considerando décimo, tal como le señaló la fiscal, comienza señalando cuál es la hipótesis acusatoria, en el undécimo, la hipótesis de la defensa frente a las acusaciones, en el duodécimo, el análisis de la prueba rendida por intervinientes. Y resulta, su señoría ilustrísima, que el Tribunal Oral en lo Penal, luego de haber determinado las hipótesis fácticas, recién en esta parte de la sentencia, comienza a determinar los hechos que son materia de la acusación. Y dentro de estos, para poder establecer los hechos, específicamente habla y se rinde prueba al respecto, y analiza la prueba al respecto, y la pondera, la valora, las circunstancias del día y la hora y el lugar, la identidad de los funcionarios policiales que concurrieron el día de los hechos, el objeto de esta concurrencia, y en específico, y más importante aún, las características de las manifestaciones que se estaban desarrollando y cuál es el objetivo de la permanencia de estos funcionarios policiales. Es precisamente esta parte de la sentencia que el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo analiza y valora la prueba, para establecer cuáles son las hipótesis fácticas y da cuenta de lo que ocurrió en el lugar. Por lo tanto, con base a un párrafo que, se insiste, se encuentra citado de manera parcial, y no tiene ninguna relación con estas hipótesis fácticas, y se encuentra, como señalé, citado a conveniencia de la propia defensa y sus intereses. La determinación de los hechos, su señoría ilustrísima, contrario a lo que dice la defensa, no obedece, como lo señala en el recurso, a que el tribunal resolvió movido a pulsiones ideológicas. Tal argumento no solo es errado, sino que importa una apreciación subjetiva de suyo descalificatoria con los jueces, en el sentido que su labor no se encuentra realizada conforme a la ley, sino fruto de un incontrolable sesgo ideológico. Cuestión, como se dijo, es absolutamente infundado. Se ocupa en otros términos, como que esta imparcialidad denunciada habría nublado la decisión del sentenciador, que existe una posición política frente al conflicto, que obnubilados por el cariz público de la investigación, habrían resuelto de la manera en la cual resolvieron. Lo cierto es que todos esos epítetos, todas esas frases que se realizan respecto de los jueces y respecto del fallo, solamente se centra en este párrafo recientemente señalado. Su señoría ilustrísima, el análisis se encuentra en el considerando duodécimo, en especial en su numeral 3 y 4, y es en base a lo establecido es que el tribunal basa y dicta su sentencia. Con todo, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que todo lo relacionado con el contexto nacional, además, no tiene ninguna influencia en los dispositivos del fallo. Por lo tanto, esta causal debe ser rechazada en todas sus partes y no tomada en consideración. En cuanto a no pronunciarse respecto a un escrito presentado por el Consejo de Defensa del Estado, eso no es efectivo. El tribunal incluso se hace cargo de aquello considerando 19º. En este mismo sentido, el día de ayer,
Nos señala la defensa que el tribunal habría incurrido, además, en una infracción del artículo 341. Pues bien, si así lo hubiese entendido, correspondía que esta fuera argumentada y hecha valer en la causal que establece el legislador para dicho efecto. En cuanto a el segundo motivo de nulidad establecida en esta causal principal original, dice la defensa que existe una declaración que prestó el imputado ante el Ministerio Público. En este punto se insiste que la excelentísima Corte Suprema determinó, por la razón antes señalada, de que no existe dicha inobservancia de las garantías fundamentales. Además, sobre esta alegación de la defensa, el tribunal se hace cargo en el considerando 19º, expresamente. Y respecto a aquel, compartimos el razonamiento del tribunal, ya que la declaración fue prestada en calidad de imputado, y esta afirmación se fundamenta en base a la prueba testimonial del inspector Giovanni Villalobos y a la propia acta exhibida en juicio, donde se prueba y se indican los apercibimientos del artículo 93 y 194 del Código Procesal Penal efectuados a Maturana, y que además este se prestó de manera voluntaria. Su señoría ilustrísima, a mayor abundamiento y tal como lo expone el tribunal en cuanto a la valoración prestada a la investigación por el acusado, lo cierto es que aquella además no reviste ninguna relevancia procesal para acreditar la imputación, pues únicamente lo que hizo el imputado fue culparse de toda responsabilidad. En efecto, el testimonio prestado es una refutación de todo lo que por otros medios de prueba que fueron rendidos en el tribunal fue acreditado más allá de toda duda razonable. Es decir, por lo tanto, este vicio alegado además es intrascendente. Y así lo señala el propio tribunal, razón por el cual no tiene ningún valor probatorio dicha declaración y ningún perjuicio se le puede causar al momento de la dictación de la sentencia. Cabe señalar que el artículo 373, que esta afectación, cualquier afectación de derechos, garantías constitucionales, debe ser sustancial. Esto es una entidad de trascendencia que compromete sus aspectos esenciales, de manera de ocasionar a la parte que lo alega un perjuicio reparable solamente con la declaración de invalidez. El que debe influir además por mandato del artículo 375 del dispositivo de la sentencia. Adicionalmente, su señoría ilustrísima, en el considerando 23º, en el contexto del debate respecto de la determinación de las penas, del artículo 343 del Código Procesal Penal, es la propia defensa la que le otorga validez a la declaración prestada por su representante en sede de investigación, al pretender el reconocimiento del atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, fundado en que su representado declaró la investigación de manera voluntaria y sin defensor. Cabe señalar a este respecto, resulta importante que la defensa además citó un fallo. La causa rol 28.451 del año 2014 de la excelentísima Corte Suprema. En primer lugar, en este caso, en el caso que se cita, efectivamente se determinó una infracción a las garantías constitucionales, y esta fue determinada por la excelentísima Corte Suprema. Y en este caso, como se señaló, no se evidencia porque fue la propia excelentísima Corte Suprema la que no retuvo el conocimiento de dicha causal. En segundo lugar, porque a diferencia de esta causa, y por lo tanto no es posible analogar este fallo, en este caso, Maturana Ojeda, en nuestro caso, al Maturana Ojeda, se le leyeron los derechos en calidad de imputado. En el fallo que se cita a la defensa, indica expresamente que se le leyeron los derechos como testigo. Los derechos de los testigos se le leyeron. Y además, a pesar de existir norma expresa, según dispone el artículo 197 del Código Procesal Penal, se le realizaron exámenes corporales. Entonces, señoría ilustrísima, ¿cómo se puede comparar un caso que es absolutamente distinto para traerlo a colación? Existen diferencias que resultan notorias sin que puedan ser argumentados para este caso. Por último, su señoría ilustrísima, todo lo relacionado con supuestas infracciones, como se señaló, no se evidencian de qué manera se puede reconducir al artículo 374, letra C del Código Procesal Penal, pues precisamente se insiste en las infracciones de garantías del imputado. En este sentido, su señoría ilustrísima, lo señalado por parte de la defensa en relación a esta causal carece de fundamentos plausibles y de ser rechazada en todas sus partes.
En cuanto al deber de registro del Ministerio Público y las actuaciones autónomas de la Policía de Investigaciones, y con la finalidad de no ser reiterativos, estaré a este punto a lo ya señalado por parte del Ministerio Público. Sin embargo, quisiera hacer presente que la defensa, al momento de reconducir, lo relaciona con el debido proceso, pero no lo reconduce a ninguna causal del artículo 374, motivo más que suficiente para ser rechazado por falta de causa legal. No debemos olvidar que a pesar de que esta causal fue reconducida, igualmente el recurso de nulidad es un recurso de derecho estricto y se deben cumplir con los requisitos formales, de forma y de fondo, para ser interpuesto y solicitar las peticiones concretas. En este punto, su señoría ilustrísima, teniendo en consideración que además la defensa hace presente de la relevancia de la prueba pericial y hace cuestión de las actuaciones también de la Policía de Investigaciones, quisiera solicitar autorización para poder leer brevemente la primera parte del considerando, el considerando duodécimo, una parte del considerando duodécimo, y a continuación, para pedir inmediatamente autorización, parte del considerando 13º, señoría ilustrísima. Al lugar, abogado, pero lo pertinente, por favor. Sí, brevemente. Su señoría ilustrísima, previo a el análisis de la prueba la prueba pericial que realizan los profesores, los doctores de la Facultad de Ciencia Física de la Universidad de Chile, el tribunal ya se había formado convencimiento respecto a qué es lo que había sucedido ese día en ese lugar determinado. ¿Y por qué lo digo tan claramente? Porque en considerando duodécimo, el tribunal señala, antes de entrar a la prueba pericial, abro comillas, todos estos antecedentes configuran un conjunto de indicios suficientes y serios y consistentes para vincular el disparo de Maturana con las lesiones que sufrió Fabiola Campillay, corroborado así al relato de Ana María Campillay, en orden a que Carabineros disparó hacia donde ella estaba, impactando a su hermana en su rostro, a quien le vio caer mientras comenzaba la emanación de humo. Cierro comillas. Luego, señoría ilustrísima, esa decisión o esa ponderación que realiza el tribunal respecto de los medios de prueba. ¿Y cuáles eran esos medios de prueba? Principalmente prueba testimonial, prueba documental. Dentro de la prueba testimonial, prácticamente todos los funcionarios de Carabineros que fueron el día de los hechos, o muchos de los vecinos que se encontraban en el lugar, la hermana de doña Fabiola Campillay, prueba audiovisual, prueba de audios. Todas estas pruebas finalmente llevan al tribunal a un convencimiento respecto a qué sucedió ese día y cuál fue el elemento que causó la lesión a la señora Fabiola Campillay. Y esto lo reiteran en considerando 13º, al señalar, abro comillas, lo siguiente respecto al Ministerio Público, el primer párrafo, señoría, que el Ministerio Público sostuvo que las lesiones sufridas por la señora Fabiola Campillay fueron originadas por un proyectil lacrimógeno lanzado desde una carabina lanzagases y que producto de lo anterior sufrió lesiones gravísimas. Para verificar esta tesis y sin perjuicio de los medios probatorios, que en su conjunto han sido ponderados en el considerando anterior, resultaron idóneos y suficientes para establecer los presupuestos fácticos planteados también por los restantes acusadores. Por lo tanto, señoría ilustrísima, cierro comillas, por lo tanto, señoría ilustrísima, todo lo que tiene que ver con la prueba pericial, con la valoración de la prueba, si bien es cierto que esta la realiza el tribunal porque tiene que pronunciarse respecto de toda la prueba rendida en el juicio, finalmente, con lo señalado por el mismo tribunal, no resulta del todo determinante, siendo que ya había tomado un análisis de la prueba y había determinado cómo habían ocurrido los hechos. Su señoría ilustrísima, continuando con el análisis y las causales del recurso de nulidad, continuando con la valoración de la prueba, señala la defensa, y tal como lo indicó el Ministerio Público y también la abogada de la víctima, que se trataría de una sentencia típica, que no se hace cargo de toda la prueba, simplemente porque se divide en capítulos y subcapítulos.
y que ahí se iría abonando las premisas de que el tribunal habría establecido, y siempre, en todo momento, señalando que por su posición político-social ya que había adquirido. Lo centra durante todo su recurso. A todo el recurso señala que esto es prácticamente un juicio en el cual existían ideologías políticas por parte de los sentenciadores. Sin embargo, el hecho de que se haya redactado de esta forma es simplemente seguir una forma de redacción, su señoría ilustrísima, puesto que, tal como señaló el Ministerio Público, la prueba fue incorporada en su totalidad y fue valorada por parte del Tribunal Oral en lo penal. Se cita a la perito Vivian Bustos y Negretti respecto a la posibilidad de que habría sido lesionada la señora Fabiola Campillay con piedras. Sin embargo, el tribunal razona señalando de que ya se encontraba establecido finalmente cuál había sido el proyectil o el elemento que causó las lesiones a la señora Fabiola Campillay. Y lo que realiza después el tribunal es hacerse cargo de uno de los argumentos señalados por la defensa, descartando, por tanto, la posibilidad de otro elemento. ¿Y cuál había sido el otro elemento que había planteado la defensa? Las piedras. Y este es el mismo párrafo que leyó el Ministerio Público, la fiscal, en la página 315. En relación a los demás testigos, su señoría ilustrísima, que hace referencia, y que hizo referencia el día de ayer, cabe señalar de que no existe una falta de análisis de la prueba. El tribunal se hace cargo de lo que corresponde respecto a cada testigo. Evidentemente no puede existir una transcripción de los 5 meses en los cuales estuvimos en juicio. Se hace cargo de todos y cada uno de los elementos probatorios que ellos otorgaron en cada una de estas hipótesis fácticas. Así, por ejemplo, se cita y señala la defensa respecto de la testigo Sosa, general Sosa. La testigo, y tal como señaló el Ministerio Público, no hace referencia a qué ocurrió ese día 26 de noviembre del año 2019 en la esquina de Ángel Guidó con Fermín Viaceta y Ángel Guidó. Ella no estaba ahí. No se le exhibieron videos, no dio cuenta de cuál sería el nivel de resistencia o de fuerza que ocurría en ese momento. Simplemente ella da respuesta a una hipótesis que le plantea la defensa. ¿Qué pasaría si Carabineros es atacado con piedras, con palos, con botellas, además es amenazado de muerte? O sea, le está poniendo en un escenario absolutamente distinto e hipotético, respecto del cual no corresponde y no son los hechos que han sido analizados por parte del tribunal, que finalmente determinaron una cuestión distinta, concluyen algo distinto. Por lo tanto, el no considerar una hipótesis finalmente es una situación que no tiene ninguna influencia en los dispositivos del fallo, y el tribunal no tenía por qué pronunciarse al respecto. Siendo que, como señalé anteriormente, las hipótesis ya fueron analizadas con todos y cada uno de los medios de prueba, y también se indican cuáles son los medios de prueba que no son considerados. Ahora bien, permiso, su señoría ilustrísima. El tribunal se hace cargo, además, su señoría ilustrísima, tal como indicó el Ministerio Público, de que para el tribunal no le generó duda alguna, en el sentido de que las opiniones de las peritos, de la doctora Negretti, entendido que dan una opinión en abstracto, en general, de manera inconexa. Y de manera inconexa, puesto que ya el tribunal había determinado cuál había sido el proyectil que le causó las lesiones a la señora Fabiola Campillay. ¿Por qué? Porque las pruebas precisas, dice el tribunal, las circunstancias del caso, la dinámica situacional en que los manifestantes estaban posicionados, el lugar como se encontraban los carabineros de Chile ese día. Es decir, todo este análisis lleva a concluir finalmente al tribunal, al convencimiento
de que el elemento causal es esta proyectil lacrimógeno que fue percutado por parte del imputado Patricio Maturana Ojeda. Nada más hace referencia a la defensa respecto a cómo se llega a este análisis el tribunal. No señala que para llegar a este análisis, es decir, para determinar que fue un cartucho lacrimógeno, no señala y no da cuenta de alguna infracción a la valoración de la prueba. Su señoría ilustrísima, cualquier otra alegación al respecto, además, cuando el tribunal ya señaló que fue un proyectil lacrimógeno, no tiene ninguna influencia en los dispositivos del fallo. En cuanto a la causal, en cuanto a Araya Parodi, su señoría ilustrísima, me tendré a lo ya señalado por parte del Ministerio Público, lo mismo respecto al testigo Nicolás, el perito de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Que en relación a la valoración de pruebas, su señoría ilustrísima acaba de tener en consideración que el artículo 374 del Código Procesal Penal, en su letra E, relacionado con la letra C del artículo 342, establece la obligación de fundamentar que tienen los jueces respecto a las conclusiones que arriban mediante el análisis de las distintas probanzas que son incorporadas en el juicio. Y en el presente caso, tal como ha quedado establecido, el tribunal dio cumplimiento a aquella exigencia legal, independiente de la forma que se redacta la sentencia, que por cierto, se insiste, sigue pasos metodológicos para el establecimiento de los hechos. Por último, su señoría ilustrísima, la defensa señala de manera subsidiaria la causal del artículo 373, letra B, del Código Procesal Penal, señalando o afirmando que se ha condenado a su representado por el delito de apremios ilegítimos. Señala la defensa que para aquello se desatendió todo lo efectivamente ocurrido y vertido en el juicio y el contexto del mismo. Esta afirmación es contraria a la realidad, puesto que basta con analizar no solo los considerando duodécimo y siguiente, sino que especialmente el considerando 16º, donde se habla claramente y punto por punto la calificación jurídica y los elementos del tipo. Respecto del bien jurídico protegido, efectivamente se cita al autor Durán, Mario Durán. Al respecto, el propio tribunal lo cita. Hace una cita de Durán estableciendo, al igual que la defensa, que el bien jurídico protegido es la integridad moral. Pero no se queda en eso. El análisis que realiza el tribunal en relación a este autor es que este bien jurídico protegido es más amplio que simplemente la integridad moral. Se encuentra integrado además por otro tipo de... reflexiona el autor Mario Durán, reflexiona que la ley 20.968 ha venido a ampliar, o a lo menos a modificar el bien jurídico protegido. Y el tribunal señala que esto es un valor amplio y comprensivo de otros, y señala como la libertad, la seguridad ciudadana, la vida, la integridad física, su señoría ilustrísima. Y empero, señala la sentencia, no se agota en ellos. Y para concluir aquello, cita al autor Mario Durán, que precisamente se basa en la doctrina mayoritaria española. Así se encuentra establecido expresamente la sentencia. Además, la sentencia cita otras definiciones. Cita también a otros autores, como Muñoz Conde. Muñoz Conde, respecto a estos mismos ilícitos, también hace referencia a la integridad moral y el derecho de la persona a ser tratada conforme a su dignidad, sin ser humillada o vejada, cualquiera sean las circunstancias. Su señoría ilustrísima, según los hechos que se encuentran establecidos en la sentencia, que no pueden ser modificados a través de este recurso, queda claro cuál fue el actuar
de Patricio Maturana Ojeda. Dan cuenta de un acto respecto del cual el sujeto pasivo, como fue la señora Fabiola Campillay, no estaba obligado a soportar. Lo mismo señala el tribunal en su sentencia. La señora Fabiola Campillay transitaba por una calle aledaña, fue alcanzada por un proyectil lacrimógeno en su cara, en su rostro, respecto de un funcionario público que actuó abusando de las funciones que le correspondía como tal. Su señoría ilustrísima, ya se señala en el alegato de clausura y es parte también de la sentencia, pero esta parte ha sostenido en innumerables ocasiones el hecho de que efectivamente el derecho penal chileno exige por defecto el dolo, conforme al artículo 1, el artículo 10, número 13 del Código Penal. Y que además el dolo debe abarcar todos y cada una de las exigencias objetivas del tipo penal, de modo que es el tipo objetivo de cada delito el que determina los alcances del dolo. Solo excepcionalmente se prevén exigencias subjetivas adicionales, que se distinguen del dolo precisamente porque su objeto de referencia no es una exigencia del tipo objetivo, como ocurre, por ejemplo, en el artículo 411 ter o en el mismo 150A del Código Penal. Sin embargo, el artículo 150D, el tipo objetivo del tipo penal, refiere, para el caso, a un empleado público que aplica a premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura, y que lo haga abusando de su cargo y sus funciones. Como señaló en la misma sentencia, la ley no explicita que debe entenderse por estos premios ilegítimos, pero la determinación que no alcancen a constituir tortura se desprende que se comparten ciertas conductas, definidas en el artículo 150, y la conducta objetiva, elemental, es de infligir dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos. Por lo tanto, señora ilustrísima, el artículo 150D supone que el sujeto sepa que lo que está haciendo irrogará dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, y que no obstante ese conocimiento o representación persista en su actividad asumiendo esa consecuencia. Y ese análisis, señoría ilustrísima, lo realiza el tribunal en sus considerandos 16º y 17º. Claramente hace un análisis bastante detallado respecto del tipo penal y respecto de la imputación subjetiva a título de dolo. Su señoría ilustrísima, cabe destacar que el artículo 150, debe descartarse, en primer lugar, que el artículo 150D contenga exigencias subjetivas más allá del dolo. Desde luego por el contraste que se hace con el artículo 150A, que considera un catálogo de finalidades que se debe perseguir por la irrogación del dolor o sufrimiento u otras razones que deben prescindir la conducta. El artículo 150D guarda riguroso silencio al respecto. Pero una de las principales diferencias es que entre ambas figuras es precisamente que los otros tratos crueles, a diferencia de la tortura, no existe ningún propósito ni razón especial. Y es lo que se desprende también del plano internacional, vinculante al derecho chileno, tal como señaló la abogada de la víctima. En sentido contrario, si no se interpreta de esta manera, o si no se entiende de esta manera, además, para el Estado podría representar un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en la materia. Siendo evidente que la legislación se ha seguido, además, los mencionados tratados internacionales, principalmente, casi de manera literal, en la definición de tortura y también de premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En lo que concierne a abusar de su cargo o sus funciones, nuevamente se insiste en el hecho de que la propia sentencia es la que señala y da cuenta por qué se llega a dicha conclusión. Por lo tanto, no existe absolutamente ninguna infracción, así no ha quedado establecida una infracción para poder entender de que no ha ocurrido de esa manera. Estableciéndose, por lo tanto, en la sentencia un abuso al momento de
de la actuación por parte del imputado, queda por establecerse pueden o no ser constitutivos de apremios legítimos. Y cabe señalar desde que la entrada en vigencia de la ley 20.968 también son típicas. Recuérdese que el artículo 150 original solo eran punibles los tormentos o los apremios ilegítimos contra las personas privadas de libertad. Lo que los hechos hacía muy poco plausible que se tratara de maltrato a distancia. En la actualidad, sin embargo, en la medida de que la privación de libertad o el sometimiento al control de la gente es solo una circunstancia que califica el hecho, como el artículo 150C, el inciso segundo del artículo 150D. Y asimismo lo recoge la sentencia. Luego, su señoría ilustrísima agrega a la defensa que entender el delito como apremio ilegítimo y no como violencia innecesaria contradice el principio de especialidad. Y luego dice que dio por acreditado al tribunal, que su representado está en cierto lugar, a cierta distancia. Lo cierto es que este resumen, en un párrafo, no da cuenta del análisis y la valoración que hace la prueba. Su señoría ilustrísima trata de dar a entender de que no era un arma de precisión, que no tenía estriado. Finalmente, esos son todos afirmaciones que, como señalé, es un resumen desde su punto de vista de lo que había concluido el tribunal. Lo que concluye el tribunal están en los considerados anteriores y no pueden ser modificados a través de este recurso. Evidentemente se tratan de conclusiones de la defensa, pero de ninguna manera, como señalé, puede resumir lo expuesto por parte del tribunal, donde punto por punto señala la forma en que llega a convicción y a sus resultados. Ahora bien, para aplicar el principio de especialidad entre un delito de apremio ilegítimo con resultado de lesiones graves gravísimas y un delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, la respuesta en el caso concreto es que en los hechos que se encuentran acreditados, inamovibles para este tribunal, dan cuenta solo de la comisión de un delito, el de apremios ilegítimos. Y se encuentra explicado claramente, tal como se indicó precedentemente. Respecto al delito de violencia innecesaria, además, falta un elemento del tipo objetivo para su materialización. En efecto, la defensa cita un fallo, la del causa rol de la excelentísima Corte Suprema 7315 del año 2015. Y este fallo se pronuncia respecto a los elementos del tipo de violencia innecesarias. Y se refiere, su señoría ilustrísima, que, si me permite leer brevemente. Lugar. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Dicho delito se aplica a los funcionarios de Carabineros de Chile y se ha entendido por violencias la comisión de actos de agresión físicas o maltrato de obra. Y es menester que aquella sea empleada por el militar para vencer la resistencia opuesta a su actuación, pero es necesario que la misma sea innecesaria. Es decir, para la ejecución del acto, su empleo se haga sin motivo racional. Cierro comillas. En este mismo sentido se pronuncia recientemente el Tribunal de Juicio Oral de Colina, en los autos RIT 52 del año 2022, con fecha 19 de diciembre del año 2022, donde rechaza la aplicación de violencia innecesaria aplicando el de apremios ilegítimos, porque señala tampoco la conducta tenía por vencer la resistencia opuesta a la actuación alguna de su competencia. Y en este caso, señoría ilustrísima, dicha resistencia no existe en los hechos acreditados. Por ende, en su ausencia de un elemento del tipo objetivo para aplicar el tipo de violencia innecesaria, no puede existir relación de especialidad, porque no se cumple uno de los requisitos del tipo especial o subordinado. Ahora bien, aún en el caso que se considere esta eventual relación de especialidad entre ambos tipos penales en disputa, se descarta la aplicación de este, atendido de que aquí existe una regulación, claro, viendo la interpretación, se puede interpretar que la ley posterior deroga la ley previa. En efecto, no hay ninguna justificación para dar un trato privilegiado reflejado en una pena inferior al autor de un delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, con la del autor de un apremio ilegítimo con resultado de lesiones graves gravísimas. En este sentido, una interpretación armónica,
tal como señaló la abogada de la defensa, de las normas legales en disputa, implica necesariamente considerar el derecho internacional vigente, y también la historia fidedigna de la ley 20.968, que tuvo por objeto actualizar la legislación nacional respecto del delito de tortura hacia premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, para efecto de dar cumplimiento a estos compromisos contraídos por los tratados internacionales y alcanzar estos estándares exigidos por dicho instrumento. Por ello, la voluntad inequívoca del legislador consistió en tipificar, perseguir, sancionar estos tipos de delitos con perspectiva de derecho humano, lo que refrenda el inciso final del artículo 150D del Código Penal. Además, es necesario refutar lo señalado de la defensa respecto a que los delitos de violencia innecesaria se diferencian de los apremios ilegítimos, porque el primero se puede ejercer a distancia, sin necesidad de contar con el control físico. Lo cierto, su señoría, es que para poder basar o poder concluir aquello, se cita esta sentencia de fecha 14 de diciembre del año 2012, y por lo tanto no tiene aplicación, ya que a la fecha de su dictación de esa sentencia no se había promulgado la ley 20.968. Esto significa que el delito de violencia innecesaria fue comparado con una disposición legal que actualmente se encuentra derogada. Y como se dijo anteriormente, el antiguo artículo 150A exigía para su materialización la efectiva privación de libertad de la víctima como elemento objetivo del tipo, razón por la cual era factible hacer esta distinción que hace la defensa ahora entre control físico del cuerpo del agredido con apremio ilegítimo y los disparos policiales a distancia como violencia innecesaria. La misma idea cuando se cita al profesor Matus, quien hace referencia a la misma sentencia. Pero como señaló la normativa vigente actualmente, es posible la verificación de estos apremios legítimos a distancia. Para finalizar, su señoría ilustrísima, cabe señalar de que el fallo en el fallo recientemente citado, 52 del año 2022, el Juzgado de Garantía de Colina, es absolutamente claro al respecto. Y es concordante respecto a esta nueva regulación de la ley 20.968, y se puede hablar además de que existe una, este tipo penal completa en su totalidad la finalidad de este tipo penal y el resultado que esperaba el legislador. En suma, para garantizar la proporcionalidad de la sanción penal y abarcar además completamente el desvalor de la conducta, el tipo penal correcto es el aplicado por parte del tribunal. Por último, cabe hacer presente, su señoría ilustrísima, que en el alegato del día de ayer, la defensa respecto a esta causal no realizó ninguna petición concreta, motivo suficiente para que su señoría ilustrísima se vea impedida de acoger esta solicitud. Es más, incluso obviando el hecho de que se tratan de alegatos orales y que por lo tanto se tienen que resolver en su mérito, en el recurso tampoco es claro en señalar qué es lo que solicita la defensa, que a pesar de solicitar una recalificación, por ejemplo, no indica la pena a aplicar. En virtud de todo lo señalado, señora ilustrísima, se solicita que se rechace el recurso de nulidad impetrado por la defensa del imputado en todas sus partes. Muchas gracias, abogado. Bueno, entonces, como les comenté al inicio de la continuación de esta audiencia, vamos a continuar con los alegatos pendientes el día de mañana, después de la tabla extraordinaria y agregada que tengamos que ver. Asimismo, procederemos a las consultas que el tribunal tenga que hacerle a los abogados y a las abogadas presentes para que vengan preparados. Entonces, hasta mañana. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Hasta mañana. Mañana, que estén bien. Recording stopped.